Sean bienvenidos. Mi nombre es Sebastián Elías Guarín Palacio. Esta es la sustentación del proyecto final del curso de computación gráfica para la UNAD. Y bueno, introduciendo un poco, la idea de toda esta sustentación es mostrar objetos de la vida real, de casos reales, productos de una empresa. Y utilizando, como se mencionó, las herramientas de la computación gráfica, se busca presentar y dar exposición de una manera eh, dinámica, pues al público todos estos productos. Entonces, eso es el propósito de toda esta sustentación. Así que comenzamos. El caso de estudio concreto es que la empresa Home Center ha decidido desarrollar una presentación de los productos que ésta ofrece, ¿sí? Ah, a los clientes a través de su portal web y se requiere que la presentación sea animada, dinámica, presentando imágenes de sus productos en 3 dimensiones, utilizando pues efectos que se le puedan añadir. La idea es seleccionar 5 productos, los cuales se van a trabajar a lo largo del video. Los productos seleccionados son un banco de trabajo, aquí están sus especificaciones. Tenemos un gabinete con panel, aquí están sus especificaciones. Tenemos una lámpara colgante con sus especificaciones, un andamio seccionado, también sus especificaciones, y un aro de baloncesto con base, con sus respectivas especificaciones. Así que teniendo estos 5 productos, pues se buscará trabajar con ellos. Como segundo paso, la idea también fue pues aplicar conocimientos de diseño con la empresa, así que primero se propuso diseñarle un logo a la empresa, que sería este de aquí. Y bueno, la idea también fue especificar sus características, como sus colores institucionales sugeridos. Se aplicó teoría del color. Eso también compete la forma. Si nos fijamos aquí, el logo tiene una figura muy geométrica, muy poligónica, sino ya con los productos que se mencionaron anteriormente. Recordemos que pues se tuvo que especificar el producto seleccionado. Y bueno, aquí lo principal fue realizar un modelaje 3D de los objetos. Y aquí tienen unas capturas. Este sería el banco de trabajo con sus respectivas descripciones. Un gabinete con panel o un casillero. Aquí está su modelado, sus especificaciones. Una lámpara colgante, un producto pues que Home Center vendería. Un andamio seccionado, sus especificaciones. Y el aro de baloncesto con base. Se buscó desarrollar el procedimiento para crear gráficas pues, primitivas o imágenes básicas. Así que teníamos una serie de imágenes, una bruja, qué pena aquí, una abeja y un oso panda, utilizando diversas técnicas, líneas, círculos y polígonos respectivamente. Así que se implementaron gracias a las librerías de JavaFX, tener un ID y el Java Developer Kit, se permitió desarrollar la creación de estas imágenes. Así que vamos a ahondar un poco en el tema. Tenemos un pincel aquí con sus respectivos propiedades. O sea, que era el pincel, el grosor, y se le asigna el grosor. Y ya con eso podemos empezar a, pues, dibujar, ¿sí? Dibujar permítanme acá. No, este no es.
dibujar en una ventana o en un panel, como lo podríamos conocer, al cual se le asignan pues sus características ancho, largo, y con este panel lo que nos permite es como si tuviéramos un lienzo en el cual trabajar, en el cual vamos a plasmar todas y cada una de las um, figuras que decidamos crear en nuestras clases. Así que bueno, con base a esto y recordando, el dibujo de la bruja se basa más que todo en líneas. Así que bueno, primero se decidió colorear el fondo, ya que la bruja tiene, como se dan cuenta, pues espacios los cuales hay que colorear. Para eso sí se utilizó polígonos, los cuales, recordemos, se necesita coordenadas en X y coordenadas en Y para crear los puntos específicos y así ensamblar la figura. Cada parte del polígono tiene sus coordenadas en X y Y, el rostro, las manos, las piernas. Y con eso podemos llenarlos. El método Fill Polygon permite utilizar el pincel que diseñamos y pues llenar estos polígonos previamente definidos aquí con su número de vértices. Este número al final sí, pues marca el número de vértices y eso significa el número de pares de los puntos tanto en X como en Y. Y así respectivamente vamos haciéndolo. También se le pueden asignar colores, recordemos. Podemos asignarle un color al pincel con el set color de manera como si estuviéramos llamando un color en escala RGB o se puede utilizar un color ya previamente definido. Pero seguimos haciendo lo mismo. Polígonos, esta vez para el vestido y el sombrero. Polígonos coloreados para las fibras de la escoba, los ojos de la bruja. Aquí se utiliza el método Draw, que solo dibuja un polígono. En este caso también utilizamos rectángulos, los cuales se les puede poner sus coordenadas en los puntos X y Y1, X, Y, ancho y alto. Punto de inicio, eh, punto de inicio en X, en Y, ancho y alto. Lo mismo con el ojo derecho. Se llenan los polígonos. Podemos llenar también los que se acabaron de dibujar con el método Draw. Se les puede llenar con el método Fill. La luna de fondo y sus detalles, como las hebillas del sombrero y medias, más rectángulos, Fill Polygon, métodos Draw y Fill. Aquí un respectivo polígono para la luna. Y ya teniendo todos los colores de fondo se puede empezar la creación de las líneas del contorno, que es lo que nos interesa. Podemos también utilizar polígonos solo como contornos, o también rellenados como se requiera. Pero aquí se utiliza para el lado izquierdo del sombrero, de la correa del sombrero, las botas, el cabello, rectángulos para la correa interna, pupilas y ya todos los que se necesiten se les van a llenar con Fill Polygon, solo dibujarlos y luego llenarlos. Los contornos del sombrero, aquí ya sí se empieza pues, a utilizar más que todo líneas con el método Drawline. Aquí utilizamos rectángulo para la villa. Dibujamos las líneas, punto de inicio en X1, Y1, final X2, Y2. Corrijo si esto es punto de inicio X. Sí. Inicio. Inicio X1, Y1, final X2, Y2. Ok. El borde de la parte superior del sombrero, el borde o el ala del sombrero, los contornos del rostro, los ojos, utilizó rectángulos y se dibujaron. Drawline, boca. Aquí ya se utilizan líneas más que todo. Así que
todas estas líneas. Y con pues todo lo que hicimos aquí está dentro del método Graphic. ¿Sí? El método, Paint, de pintar, utilizando pues la clase Graphics. Con todo lo que diseñamos acá, podemos simplemente correr la aplicación y este va a ser el resultado, tal cual como pues lo pedía la imagen. Para la abeja pues definimos las propiedades a través del pincel, en el cual pues se va a trabajar en el panel. Y aquí lo importante es utilizar pues círculos o arcos, una manera más, o una de las tantas maneras de trabajar. Entonces pues vamos a colorear primero el fondo y el contorno con curvas. Fondo y contorno con curvas. Entonces acá se utiliza la clase Arc 2D, que permite crear arcos, ¿sí? Una línea curva con su punto de inicio, punto final, ancho, alto, ángulo de inicio y ángulo final. Y al final pues se define una característica del arco, si va a ser, si en este caso es punto cord, lo que significa de que al momento de dibujar la línea curva, el punto de inicio y el punto final van a estar unidos por una línea, lo cual permite pues el coloreado mucho más eficiente. Se definen los arcos, se dibujan, se llenan. Aquí pues se define un color, el color cian para el ala derecha. Son colores ya pues definidos. Y luego pues para el contorno se define el color black y se aplica los contornos respectivos utilizando arcos otra vez. Y acá su característica es open, lo que significa de que pues el arco se va a dibujar normalmente. La línea curva se va a dibujar, no va a haber ninguna otra línea que los una. Así que pues da la semblanza de que está abierto, por eso su término open. A la izquierda se repite todo ese proceso como se ha estipulado con las alas. Se llenan, se dibujan, su contorno, el cuerpo, más arcos, cord, y aquí pues el fondo amarillo de las franjas, franja negra, franja amarilla media, franja negra media, los detalles del rostro, la sonrisa, contorno. Aquí primordialmente se utilizan arcos, como se estipuló. En los ojos también se siguen utilizando arcos, pero también se utiliza la clase elipse 2D con punto de inicio, final, alto y ancho. Crea círculos en esencia, o elipses. Sus contornos, ojos, pupilas, el lápiz que tiene, el cuerpo del lápiz. Se llena aquí con el método Fill Red. Se utiliza para crear una recta ya llena con color. Para el borrador se utilizan arcos, los detalles, contorno del lápiz. La punta del lápiz sí se utiliza un polígono. La mina del lápiz también. Contorno de la punta, en fin. Las letras se utilizaron arcos, elipses en caso de ser necesarios. Se llenaron también con colores, la letra D, A, V, I, D. Todas aquí definidas como pues fue requerido. Así que si ejecutamos con todo esto, podemos ver una pena aquí que la abeja es dibujada utilizando arcos como se estipuló, polígonos aquí, círculos, en fin. Se logró hacer de la mejor manera la abeja como está representada aquí. Y bueno, ya se había explicado básicamente cómo funcionan los polígonos, puntos en X, puntos en Y. Se llena el polígono o se dibuja en caso de ser necesario, coordenadas X, coordenadas Y, y el número de vértices o puntos totales
donde se van a unir cada una de las coordenadas. Orejas y la coronilla de los osos, aquí están. Oreja y coronilla izquierda. Oreja y coronilla derecha. Se utilizó líneas también. Para los ojos, polígonos, sus pares en X con sus pares en Y. El número de vértices, ojos derechos, los perfiles. La nariz, las mejillas. Aquí básicamente pues solo se dibujó en negro. No hubo más necesidad de utilizar otros colores. Bocas. Se llenan los polígonos, se dibuja una línea en caso de ser necesario. Y mandíbula inferior. Todo esto permite tener un resultado de esto. Esto nos dejaría con la parte o el paso 4 y el paso final, en el cual se le va a dar una solución a las propuestas del proyecto de los productos previamente definidos y escogidos, y se les va a poner en un entorno 3D utilizando Java 3D o Java FX dependiendo pues de la opción de cada uno. Aquí están una pequeña muestra de los productos: un andamio seccionado, el aro de baloncesto, el banco de trabajo, el gabinete con panel y la lámpara colgante. Vamos a ver cómo fue implementado. El método main, que es lo que ejecuta básicamente todo lo aquí de abajo definido. La clase andamio, pues todas las clases que utilicen Java 3D necesitan definirles un espacio, un universo, como a veces se les conoce. La idea es que se cree el espacio con el Canvas 3D y las configuraciones del Simple Universe. Y dentro de los espacios se utilizan escenas donde pues se pueden animar todos los objetos. Eso es lo que se define aquí. Un grupo, un branch group llamado escena, el cual nos va a permitir a nosotros poner todos los objetos que queramos. Luces también, los cuales pues aquí abajo van a estar definidos. Esta es la configuración de la escena y del anexamiento de la misma al espacio 3D. Un marco delimitador que pues le da el disculpen, le da el final o los límites a las escenas para pues que no sobrepasen ese límite en caso de ser necesario. Ya aquí se va a crear la escena como tal. El branch group se le va a asignar pues un método, crear escena, la escena raíz, que permite tanto pues lectura y escritura, y se le implementa también un fondo. Las luces ambientales, pues le vamos a colocar luces con sus respectivos colores y direcciones, un vector que se le asigna y pues posiciona las luces en el espacio 3D con el fin de que pues pueda verse el objeto, ¿sí? No esté a oscuras como si estuviera en un cuarto real. Las luces ambientales se definen con sus colores de ambiente, se les aplica pues el límite también a las luces y se añaden a la escena. Las respectivas direcciones también se les asignan. Aquí pues se crearon, aquí se definen y se colocan. La transformación, el grupo de transformaciones, que es lo que permite darle los efectos a los objetos que pues se asignan y se posicionan en cada una de las escenas en el espacio. Y sus efectos. Aquí podemos definir los efectos. En este caso, para el andamio, es un efecto de rotación. Aquí lo definimos. Y el tipo, como se mencionó, de transformación va a ser una rotación. Por defecto, las rotaciones aquí se hacen en el eje Y horizontalmente. Perdón. Entonces se le va a añadir ese efecto. Definimos el efecto rotar, un nuevo objeto de la clase Transform 3D, y vamos a utilizar
la clase Rotation Interpolator, que permite pues rotar objetos, que por defecto lo va a hacer en el eje Y. Aquí pues están sus definiciones: el rotation alpha, que es el efecto; la transformación, que pues es el grupo de transformación a utilizar; el efecto rotar que acabamos de crear, 3D; posición; y aquí pues ángulo. Ángulo de rotación que va pues a completar. Se le asignan los límites y pues simplemente se añade a la escena. Se cargan los objetos. Cada objeto tiene que ser cargado al espacio. Aquí se le asigna un tamaño con el set scale. Se añade pues el grupo de objetos transformados. Y aquí pues se hace una excepción. Se va a realizar también una excepción aquí con el tree catch, el cual va a verificar que sí exista el objeto dentro de los recursos del proyecto. En este caso, nuestro objeto andamio.object pues está aquí. Aquí lo podemos encontrar. Y pues simplemente verifica eso, si existe o no existe, para poder ser ejecutado todo el programa. Se añade la escena al grupo, el grupo de carga. Y pues anteriormente dije que se implementa un fondo. Aquí está el método de implementación de fondo. Pues simplemente se le asigna una imagen, como sea, pues se requiera. Se le asigna los límites, la forma en que la imagen va a estar. Aquí pues simplemente que ocupe toda el tamaño de la ventana. Y con todo esto pues se entrega un fondo. Con todo esto ya definido, podemos pues ver las animaciones creadas. Quiero resaltar aquí que cada objeto tiene las mismas luces, el mismo proceso para definir los espacios, el mismo tamaño de ventana. Lo único que varía es la transformación a utilizar y pues la animación, básicamente. Así que no siendo más, si ejecutamos aquí el andamio, como dije, su efecto de transformación es una rotación en el eje Y. Y aquí están pues unas breves especificaciones del producto. El aro de baloncesto, lo que nos interesa es la transformación, que es lo que varía en todo el código. Vamos a hacer que se desplace, ¿sí? Se desplace de un punto a otro. Con la clase pues Position Interpolator, que permite, como mencioné, desplazar el objeto de un lugar a otro, con el punto de inicio y pues punto final. Además, aquí se rota, al momento de cargar el objeto, se rota un poco el objeto en el eje Y para que pues sea mejor visible, ya que normalmente iba a presentarse de perfil, entonces eso no le da mucha perspectiva. Pero con el Rotation Interpolator y esa rotación permite que el aro de baloncesto esté rotado y pues realice este giro, digo, este desplazamiento de un punto a otro, y se va a repetir. Aquí está, él gira un poco gracias al ángulo final que se le especificó, pero esta es la transformación que se le dio al aro de baloncesto. Tenemos después el banco de trabajo, y aquí se le va a utilizar un scale interpolator, es decir, una animación de escala. Va a cambiar el tamaño, ¿sí? Va a cambiar el tamaño y pues aquí se le asigna punto de inicio, punto final, la carga del objeto, y pues aquí también se rota el objeto en Y para poder verse mejor. Si lo ejecutamos,
Fíjense que pues está rotado también y él hace la animación de escala desde una posición más pequeña hasta pues la posición o la escala final. Y pues él alcanza la escala final aquí con este 6 de scale y se va a repetir. Luego tenemos el casillero, el cual va a tener un efecto de rotación en primera instancia, como ya se definió previamente, pero además de añadirse también una rotación en Y al momento de cargar el objeto, se le va a asignar una translación. Es decir, que el objeto va a tomar este rotation interpolator, pero va a realizar una translación utilizando los mismos parámetros y pues definiendo un vector. ¿Para qué? Para que el objeto pueda rotar con ayuda del vector eh, en una posición específica. Ya para animarlo, aquí lo tenemos, el casillero. Fíjense que el casillero está rotando a través de un punto o sobre un punto. Y bueno, esa fue la transformación que se le añadió. Fue el único objeto además que cargó texturas. Y por final tenemos la lámpara de techo. La lámpara de techo que va a tener también un efecto de rotación básica con el Rotation Interpolator previamente ya definido. Pero además le vamos a añadir una rotación en X. Es decir, el objeto va a estar rotando tanto en el eje Y por defecto del Rotation Interpolator en el eje Y, por defecto, como mencioné, lo hace. Pero al efecto también le vamos a añadir una rotación en X. Y además de posicionar, rotar un poco el objeto también en el eje X, esto va a permitirnos, con estas rotaciones conjuntas, de que el objeto esté rotando sobre su mismo eje que sería con el Rotation Interpolator en Y, pero la rotación también la va a hacer en el eje X, previamente acá definida con el efecto rotar, que lo vamos a hacer rotar. Bueno, se le trató de dar solución específica como el proyecto lo requirió al principio utilizando formato 3D con animaciones y implementando pues, el lenguaje de programación Java. Esto es lo aprendido hasta ahora. Tenemos como conclusión de que, pues, si bien se tocó, no se ahondó mucho sobre todas las capacidades que la librería Java 3D nos ofrece, junto también con el lenguaje de programación. Es una aproximación pues muy, mm, yo lo llamaría eficaz para pues presentar soluciones de una manera pues muy peculiar, como son todas las herramientas que nos permite utilizar la librería Java 3D junto con el lenguaje. Así que, una vez más, se trató de solucionar de la mejor manera, tratando de darle eh, al cliente o a la empresa la oportunidad de mostrarle a sus consumidores una manera dinámica de presentar los objetos y los productos. Así que ese sería el final de esta sustentación.